Bien, espero que todos estén logrando ver la pizarra. Bueno, el día que no tuvimos clase el jueves, ¿verdad? El jueves pasado, terminamos de ver o de mencionar esto conocido como la ¿de acuerdo? Y estuvimos contrastándola brevemente, no a detalle, con lo que les mencionaba a ustedes que iba a ser conocido como la velocidad promedio. ¿Ok? La velocidad promedio, de acuerdo a la expresión que tenemos aquí, es una cantidad vectorial que nos dice qué tan rápido un objeto cambia de posición. Mientras que la rapidez promedio, no sé si lo han notado, pero es una cantidad escalar que toma en cuenta toda la distancia total que se recorrió en un intervalo de tiempo. Entonces, bueno, esto fue a grandes rasgos lo que alcanzamos a revisar la clase pasada y el día de hoy vamos a realizar un ejercicio, ¿de acuerdo? Intentando justamente ustedes explicarles cuál es la diferencia sustancial y por qué esa expresión que nosotros nos han dicho hasta el cansancio de que velocidad es igual a distancia sobre tiempo, pues es hasta cierto punto imprecisa. ¿Ok? No está tan errada, pero conceptualmente hablando es imprecisa. Bueno, entonces, permítanme, voy a hacer el cambio. Vamos a pasarnos a una hoja de Excel. Muy bien, todos pueden ver la hoja de Excel, ¿cierto? Ok, Sí, vale. Bueno, fíjense lo que vamos a hacer en esta hoja. Vamos a construir una tabla de datos, pero con los siguientes encabezados. Vean, en la columna, en la primera columna, vamos a tener aquí el tiempo medido en segundos, ¿ok? Y en la otra columna vamos a tener la posición, ¿de acuerdo? Medida en metros, ¿vale? Entonces vamos a situar esto, o vamos a darles el contexto de que es un objeto, ustedes llámenle y consideren lo que ustedes gusten, puede ser un vehículo, puede ser un tren bala, puede ser un ave, puede ser un niño montando en bicicleta o en patines, lo que ustedes gusten, ¿de acuerdo? Pero vamos a considerar que se está moviendo en línea recta a lo largo del eje X, ¿de acuerdo? Entonces nosotros vamos a tener un cronómetro donde vamos a estar registrando los tiempos, por ejemplo, 0 segundos, 2 segundos, 4 segundos, etcétera. Y en la otra columna, que donde dice posición, vamos a estar registrando la posición, como bien se dice aquí, de ese objeto que ustedes consideren. ¿De acuerdo? Nótese que no estoy diciendo distancia, sino posición. Y la posición, recordemos, que no es otra cosa más que dónde se ubica el objeto. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer aquí, según esto, registrar tiempos cada 2 segundos. Entonces, vamos a hacer aquí hasta el 30, ¿de acuerdo? Cada 2 segundos hacemos una medición de la posición del objeto. Entonces, por ejemplo, consideremos los siguientes resultados. Menos 20, menos 10, menos 5 y 0, por ejemplo. ¿Tiene sentido poner estos datos así, muchachos? Es decir, posición de menos 20 metros. ¿Tendrá sentido registrar algo así? pero también estoy viendo que es, o sea, la posición respecto a un punto de referencia sobre un eje. Entonces, si ponemos un menos, es que está como a la izquierda de ese eje de referencia. Exactamente, es correcto. Entonces nosotros, en todo caso, estaremos ubicados en el origen. Y este de menos 20 metros quiere decir que el objeto, sea del cual se trate, se encuentra a una distancia de 20 metros, sí, pero en el eje X, negativo. Entonces, a nuestra izquierda.
Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado. La posición sí puede tener signo, puesto que estamos hablando de que si se encuentra a la izquierda, derecha, arriba o abajo, en algún determinado eje. La distancia, por el contrario, siempre es una cantidad positiva. ¿De acuerdo? Entonces, eso hay que tener muy, muy en claro esa diferencia. Bueno, entonces continuemos, ¿no? Entonces ahora se encuentra en 10, después 19, 20, 30, llega hasta 40, después 35, después unos 25, que les gusta nuevamente, da un salto hasta 10, 5, 0, menos 15 y menos 25. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los datos que nosotros recolectamos al medir la posición de de un objeto. Entonces vamos a hacer una tabla. ¿Ok? Aquí vamos a hacerlo de manera rápida creo que con esta que está más suave. Vamos a, ¿qué prefieren? ¿Fondo negro o fondo azul? Azul. Azul. Ok, será azul entonces. Vale, entonces, a ver, déjenme, el título del eje no me importa en este momento, los títulos de los ejes sí. Vean, entonces, en el eje horizontal vamos a tener el tiempo medido en segundos y en el eje vertical vamos a tener a la posición. En este caso, medida en metros. Entonces, bueno, tenemos esto, lo ponemos aquí junto para que se vea. Ok. No sé si existe alguna pregunta o comentario con relación a la información que estamos nosotros en este momento mostrando aquí en en la tabla o en la gráfica misma. Ok. Si no hay ningún duda o comentario con relación a qué se está mostrando tanto en la tabla como en la gráfica, entonces vamos a regresar a nuestra pizarra para realizar una discusión que va a ser importante. Bueno, entonces lo que vamos a realizar con esta tabla justamente va a ser esto que está aquí, muchachos. Vamos a, para ciertos valores o intervalos de tiempo, vamos a considerar eh, el cálculo de la velocidad promedio y la de rapidez promedio para este objeto. ¿De acuerdo? Entonces, permítanme irme a la pizarra del día de hoy. Bien, aquí está. Y voy a ir voy a recolectar la gráfica que acabamos de obtener. Muy bien, aquí la tenemos. Ok, entonces eso va a ser nuestra guía en en esta discusión. ¿De acuerdo? Entonces, para, digamos, darle un poquito de contexto, voy a poner lo siguiente. Consideremos eh, un objeto, un objeto móvil que se mueve a lo largo, que se mueve a lo largo del eje X, solamente del eje X, ¿ok? Y cuyas posiciones, aquí, perdón, posiciones han sido registradas cada 2 segundos. Entonces, para este objeto, determine su velocidad promedio, su velocidad y
rapidez promedio en los siguientes intervalos. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles van a ser esos intervalos que vamos a considerar? Bueno, déjenme aquí hacer un poco hacia atrás para poder ver más los valores. Bueno, entonces van a ser 4. A ver, primero, de 0 segundos a, ¿qué será bueno? A 6 segundos. No, mejora 4. 4 segundos. Ok, el inciso B, que sea de 8 segundos. El intervalo de 8 segundos a 16 segundos. El inciso C lo vamos a tomar como de 12 segundos. De 12 segundos a, ¿qué será bueno? 28. 28 segundos. Y el inciso D, veamos que sea de 6 segundos a 26 segundos. ¿De acuerdo? Entonces, esos van a ser los 4 intervalos que vamos a trabajar. Entonces, vamos a comenzar con el análisis de esta parte. Bien, entonces, para el inciso A. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Consideremos T1 igual a 0 segundos, ¿de acuerdo? Ese va a ser nuestro tiempo inicial, si lo quieren llamar así, o tiempo 1. Consideremos T1 y T sub 2, ¿ok? Estos son subíndices, solamente que, bueno, no los pongo como tal. Y T sub 2 sean 4 segundos, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos la posición inicial del objeto en el eje X es, a ver, vamos a realizar la tabla. ¿Cuál es la posición inicial del objeto? De acuerdo a la información que tenemos aquí. Menos 20 Menos 20, ¿qué unidades? metro. Metros. ¿Ok? Las unidades son importantes, no las olviden. A partir de ese momento ya no podemos simplemente decir los números, sino también las unidades. Menos 20 metros. Ok. Menos 20 metros. Ok. Entonces, aquí tenemos la posición inicial del objeto. Bueno, vamos ahora con la posición final del objeto, que vamos a denotarla como x2. Y entonces, cuando t vale 4 segundos, es decir, el tiempo final, nuestro objeto en dónde está ubicado. En menos 5 Menos metros. 5 metros, en la posición de menos 5 metros. ¿Ok? Muy bien. Entonces aquí estamos en menos 5 metros. Y vamos a decir algo más, ya que andamos con las posiciones. La distancia que recorre o recorrió es de, lo voy a poner como D mayúscula o D minúscula, como ustedes gusten. Pero ¿cuál es la distancia entonces que avanzó el vehículo este o el objeto en este intervalo de tiempo? Vean, se encontraba al inicio aquí, en este punto, y después se Avanzó 15, encuentra acá. ¿Sí cuánto? Perdón. 15 metros. 15 metros, correcto. Avanzó 15 metros. ¿Para todos es claro, muchachos?
Eso es lo que tenemos, ¿no? Sus posiciones inicial y final, la distancia que recorrió y el intervalo de tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, en la gráfica, eso equivale a justamente tomar estos dos puntos que les pongo aquí. Los voy a tratar de escribir un poco mejor. Okay, vamos a señalarlos bien. El primero, estamos aquí. Y el segundo está en esta otra. Entonces, hay una diferencia de 15 metros entre ambas posiciones. Muy bien. Entonces, vamos a determinar lo que nos están pidiendo acá. Entonces, con estos datos, por lo tanto, ¿qué tenemos? ¿Cuál es el valor de la velocidad promedio? ¿Recuerdan cómo se determina? Con el vector de desplazamiento, creo. Vector de, sí, correcto, sí. Y el otro es el vector de tiempo, no sé. No, vector, el tiempo no es un vector. Ok, entonces sobre tiempo. Sobre el intervalo de tiempo o la variación de tiempo que se empleó para realizar justamente este cambio de posiciones. Muy bien, entonces sería algo como lo que está aquí mostrado, ¿no? Bueno, o explícitamente, también lo podemos ver explícitamente, esto es igual, aquí lo voy a poner, a posición final, R sub 2, vector, recordemos, menos posición inicial, entre el intervalo, o sea, T2 menos T1. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a utilizar los datos que tenemos justamente ahí arriba, mencionados, para hacer el cálculo. A ver, entonces, ¿cuál es la posición final que logra el objeto o que toma el objeto? ¿Dónde lo ubicamos? En menos 5 metros. Menos 5 metros y en qué eje? En el eje X X, ok. ¿Y cómo decimos o cómo vectorialmente decimos que estamos en el eje X? con Y. Con Y, exactamente. Entonces, noten que estos son vectores, o sea, aquí está la flechita. Entonces, eso que tenemos que poner aquí como resultado o como parte de nuestro desarrollo, tiene que tener también cara de vector. Y entonces aquí ponemos el I. ¿Vale? Bueno, ahora, ¿cuál es la posición inicial? Menos 20 metros. Menos 20 metros en la dirección I. Ok, entonces aquí va un menos, vean, pero acá voy a poner otro menos. Y ese segundo menos que está apareciendo en rojo es debido a la posición, porque es negativa. Entonces hay mucho cuidado. Ustedes sean cuidadosos con sus signos de agrupación, por favor. Muy bien, listo. Y en la parte de abajo, solo colocamos la diferencia de tiempos, es decir, T2, ¿cuánto vale? 4 segundos. 4 4 segundos, muy segundos. bien. Y T1, 0. Bueno, 0 sí, segundos. Muy bien. Entonces operamos. ¿Cuánto dar como resultado esta cuenta? 15 cuartos. Ajá, 15 cuartos Metros sobre segundo. metros sobre segundo Y en la dirección I. Muy bien, ahí está. ¿Preguntas, comentarios, muchachos, del resultado? ¿No? Ok. Entonces, bueno, como ven, esa sería entonces la velocidad promedio. Y como vector nos está indicando algo sobre la dirección de movimiento. Vean, ¿qué signo tiene esta cuenta o este resultado? positivo. Positivo.
Eso quiere decir que en ese intervalo de tiempo, de 0 a 4 segundos, el objeto se movió hacia la derecha del eje X. Es lo que nos está diciendo este signo positivo en la velocidad promedio. Se movió en la dirección positiva a lo largo del eje X. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a calcular ahora la rapidez promedio. A menos de que alguien tenga alguna duda o comentario con el resultado anterior, vamos a proceder a calcular la rapidez promedio. Profe, si da positivo, ¿no tendría que dar negativo? ¿Por qué? ¿Por qué podría ser negativo? Pues por los signos. Menos por menos es más y por menos Ajá. es menos. Pero ¿cómo? La parte de arriba Ajá, de menos 5 con ajá. el signo menos que está, o sea, que es de la fórmula, por el menos que está del menos 20, tendría que dar negativo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí está menos por menos, ¿cuánto? Más. Eso es, ajá, o sea, ¿cuánto? O sea, la cuenta que está aquí en rojo con el signo que está en color, el signo negativo que está en color verde, o sea, completo, ¿cuánto da? Ya. Más 20. Más 20 metros, exacto. Y ya, sí, ya me di cuenta, ¿verdad? Ok, vale. Perdón. Entonces, bueno, sí, hay que tener mucho cuidado con los signos que hay que nos aparecen. Bueno, la rapidez promedio. La rapidez promedio, a ver, ¿cuál era la fórmula? ¿Recuerdan? Voy a poner así. No, así La mejor. distancia total recorrida entre el tiempo empleado. Exactamente, distancia, le voy a poner así, nada más recorrida, entre el tiempo empleado. Tiempo empleado. Eso es lo que, así se definió la rapidez promedio, ¿ok? Que como les mencionaba, debemos notar que es una cantidad escalar. La distancia es una cantidad escalar. El tiempo es una cantidad escalar. La división entre ellos pues sigue siendo simplemente una cantidad escalar o un número real, en pocas palabras. Y como la distancia es una cantidad positiva siempre y el tiempo también, la rapidez promedio también es una cantidad positiva. No puede tener signo negativo. Y de acuerdo a los resultados que tenemos, bueno, ¿cuánto es eso? ¿Cuál distancia recorrida por este objeto? 15 metros. 15 15 metros. metros, correcto. O sea, recorrió 15 metros para cambiar su posición de menos 5 metros, perdón, de menos 20 metros a menos 5. ¿Y en qué tiempo realizó este avance? 4 segundos. 4 segundos, muy bien. Por lo tanto, su rapidez promedio, que lo podemos poner como 15 cuartos metro sobre segundo. ¿Ok? ¿Preguntas con esta parte, muchachos? Ninguna. ¿No? Pues, bueno, yo espero que, salvo los signos que luego son medio latosos, yo creo que no representa mayor problema esto. Bueno, vamos a ahora ver el siguiente inciso, ¿de acuerdo? El inciso B que pide de 8 a 16 segundos. Bueno, entonces para no perder mucho tiempo, yo voy aquí a aplicar el pizarrón. Ok, aquí está. Entonces voy a hacer algunas correcciones nada más aquí. Entonces, para inciso B, ok, para el inciso B, vamos a considerar como tiempo 1, 8 segundos. Como tiempo 2, 16 segundos. Y seguramente estos valores que tenemos aquí pues van a cambiar, ¿no? Entonces, bueno, vamos por ellos. De 8 y 16 segundos. Es lo que nos pregunta aquí el problema. Entonces vamos a nuestra tabla de datos para conocer los valores. A ver, entonces, ¿qué tenemos?
Cuando el tiempo vale 8 segundos, ¿en dónde encontramos a nuestro objeto? ¿Dónde lo ubicamos? En 19 metros. Ah, no, Mm, en 10 metros. en 10 metros, en la posición de 10 metros. Entonces, del origen está por adelante 10 metros. Muy bien. Y en 16 segundos, En 40 metros. 40 metros también. Vale, muy bien. ¿Y qué distancia recorrió, aprovechando que estamos aquí? 32 metros. 32 metros. No, 30. Es que me quedé con el 8. Ujú, 30 metros. exacto. 30 metros. Avanzó. Entonces, a ver, lo voy a poner aquí claramente. 8 segundos. Es decir, estamos en esta nueva posición. Creo que le voy a elegir un color distinto. A ver, creo que sí se alcanza a ver un amarillo. Aquí estamos a los 8 segundos. Y a los 16 segundos estamos acá en la cúspide de la gráfica. ¿Vale? Entonces, para llegar a esta posición, el móvil tuvo que avanzar 30 metros. Muy bien. Entonces, nos regresamos acá y vamos a obtener la información. Entonces, la posición inicial del objeto en el eje X, ¿qué valor tuvo? 10 metros. La posición final del objeto en el eje X fue de 40 metros. Y la distancia total recorrida en este cambio de posición fue de 30 metros. Muy bien. Hasta aquí preguntas con los datos que hemos obtenido. No. No, perfecto. Bueno, entonces por lo tanto, vamos a hacer los cálculos que necesitamos realizar. Vale, entonces la velocidad promedio para este caso B, ya sin pasar por la fórmula, sino escribiendo directamente los datos que necesitamos, ¿qué necesitamos incluir entonces? ¿Cuál es la posición final de nuestro objeto? 10 metros. 40 Mm, metros. ¿O cuál dijo, perdón? La final, porque recordemos que queremos la velocidad promedio. La velocidad promedio nos pide el cambio en la posición. Posición final menos posición inicial siempre. 40 metros es la final. 40 metros es la final. Muy bien. Entonces, 40 metros, ¿en qué eje? En X. En Y. Bueno, En la dirección del vector unitario Y, o eje X. Muy bien. Menos, ok, ahora tenemos que restar la posición inicial, que ¿cuál era? 10 metros. 10 metros. 10 metros, vector Y, porque estamos hablando en el eje X. Muy bien. Y el intervalo de tiempo Es 8. No, bueno, el tiempo final, se mide en 16 menos 8 segundos. 16 segundos menos 8 segundos, ¿no? 16 segundos menos 8 segundos. Es correcto. Ahí está. Muy bien. Entonces a esto lo operamos y ¿qué les da como resultado? 30 entre 8 metros sobre segundo. Y Ok, 30 octavos metros sobre segundo en la dirección del eje X. Y bueno, aquí está. O bien, si simplificamos, creo que da 15 cuartos también, ¿no? Sí. 15 cuartos. Ya simplificando la fracción. Bueno, aquí se ve un poco extraño, mejor lo pongo así. 15 cuartos metros sobre segundo, dirección Y. ¿Qué pueden decir acerca del movimiento del objeto en este intervalo de tiempo de 8 a 16 segundos? Que su velocidad es constante. Bueno, si la comparas con el caso anterior, sí, o sea, no cambió. ¿Y qué más? ¿Hacia dónde se movió?
Hacia, bueno, se movió hacia la de X. Se movió hacia la derecha o la dirección X positiva, exactamente. ¿Y cómo vemos eso? Por el signo de la velocidad, ¿no? Como aquí la velocidad fue positiva, entonces nos está diciendo que el objeto estuvo avanzando en este intervalo de tiempo, ¿ok? Entre 8 y 16 segundos, siguió avanzando hacia la derecha. Muy bien. Vamos a calcular entonces, ya con los datos que tenemos aquí preparados, la rapidez promedio. Muy bien, entonces la rapidez promedio se determina ¿cómo? ¿Qué hay que tomar en cuenta? La distancia de corrida La sobre el distancia tiempo. recorrida sobre el tiempo que Sí. empleó. Muy bien. Ya. En este caso, ¿cuál es la distancia que recorrió el objeto? 30 metros. 30 metros, muy bien. ¿Y el tiempo empleado? 8 segundos. 8 segundos. Correcto. ¿Y esto cuánto da? 15 sobre 4 metros sobre segundo. 15 cuartos metros sobre segundo. Muy bien. Ahí está. Entonces, bueno, no sé si a reserva de que exista alguna pregunta, pues no sé si notan que en estos dos casos que estamos en este momento atacando o describiendo, pues hemos obtenido los mismos valores, ¿no? Por parejas, es decir, el módulo de la velocidad promedio coincide con la rapidez promedio en ambos casos. Por ejemplo, acá, en el inciso A, el módulo de esta velocidad promedio son 15 cuartos metros por segundo. Muy bien. Y este módulo coincide justamente con la rapidez promedio. De manera análoga, con los datos que tenemos, para el inciso B, tenemos que también la velocidad promedio, su módulo coincide con la rapidez promedio. ¿Todos de acuerdo hasta ese momento? Sí, profe. Ok, vale. Entonces, bueno, vamos a regresarnos un poquito a la gráfica y quiero que noten algo. Vamos a hacer algo, una interpretación gráfica incluso de lo que hemos encontrado. Vean, en rojo están, espero que todos estén de acuerdo, tenemos identificados a los puntos del inciso A en las crucecitas en color rojo. Bueno, esos dos puntos los podemos unir a través de una línea recta. ¿Vale? Lo voy a poner. Déjenme, creo que este hace ese contraste. ¿Ok? Los estamos uniendo. Ahí. Bueno, el primer punto del cual partimos, ¿qué coordenadas tiene? Es 0 segundos, 0 segundos, ok, 20 metros. menos Menos 20 metros. menos 20 metros. Muy bien, menos 20 metros. Esas son las coordenadas de ese primer punto. Y las coordenadas del segundo, al cual llegamos, 4 segundos 4 segundos, y menos 5 metros. menos 5 metros, correcto. Esas son las coordenadas de ese segundo punto. Muy bien. Entonces, noten que de acuerdo a la geometría analítica, nosotros podemos determinar o podemos calcular la pendiente de la recta que une esos dos puntos. Esta recta tiene un valor de una pendiente. Le podemos calcular el valor de su pendiente. ¿Recuerdan cómo calcular el valor de esa pendiente? Era Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Si mal no recuerdo. Y2 menos Y1, Entonces aquí tenemos la M. Muy bien, es Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Muy bien.
Y con los datos que tenemos ahí, ¿cuánto vale la pendiente? 15 cuartos. Sí, para todos es claro que sí, ese es el valor. Sí. Sí, Pues ok. estamos haciendo lo mismo, ¿no, profe? Exactamente. Estamos llegando a un resultado similar, pero la interpretación es distinta. Bueno, la manera de obtenerlo es diferente, pero el resultado es el mismo. 15 cuartos metros por segundo. Entonces, nótese, a ver, una comparación más, ¿no? A ver, si analizamos la gráfica de la posición versus el tiempo y tomamos en cuenta estos dos puntos, en el intervalo que nos han solicitado de 0 a 4 segundos, vemos que si obtenemos la pendiente de la recta que une dichos puntos, el valor que obtenemos coincide con el valor de la velocidad promedio y de la rapidez promedio, ¿de acuerdo? Es lo que observamos. Si hacemos lo propio en el segundo caso, vamos a ver los puntos que están arriba. Vamos a hacerlo algo similar. A ver, voy a unirlos con una línea. Aquí lo voy a poner con este color. Entonces tenemos estos puntos. Vamos a unirlos. Este con este otro. Listo. Entonces vamos a hacer la cuenta, ¿no? A ver, primero, ¿qué coordenadas tienen estos puntos? El punto de abajo, ¿qué coordenadas tiene? 8 segundos, coma 10 metros. 8 segundos. 8 segundos, coma 10 metros. Esas son sus coordenadas. Muy bien. En la gráfica. ¿Y en la superior? El punto de arriba. 16 segundos, 16 segundos, coma 40 metros. coma 40 metros. Muy bien. Ahí está. Entonces, para esa, entonces aquí lo trazo. Para esta línea recta que hemos construido, podemos obtener también el valor de su pendiente. Entonces, aquí tenemos el valor de M, su pendiente, y qué valor toma. 30 octavos. 30 octavos, que se reducen, al simplificarlo, también a 15 cuartos. 15 cuartos. Entonces coincide nuevamente, ¿no? Con lo que teníamos hace unos instantes. Pero entonces sí van notando cómo algo que podemos obtener analíticamente, también lo podemos obtener gráficamente, o al menos observando la gráfica, con un poquito de geometría analítica. Sí, profe. ¿Vale? Entonces, aquí hay una relación muy padre entre esto que estamos nosotros definiendo en física como velocidad o rapidez promedio, con la parte de cálculo. Porque dada una gráfica, nosotros podemos tomar dos puntos, trazar una línea recta y calcular la pendiente de esa línea. Bueno, vamos ahora a calcular, bueno, pareciera que todo esto está marchando como miel sobre hojuelas, ¿no? Porque, vean, o sea, mediante tres métodos distintos, velocidad promedio, rapidez promedio y el cálculo de la pendiente de una línea recta, pues estamos obteniendo al menos numéricamente los mismos resultados. Claro, hay que tener cuidado que la velocidad promedio es un vector, como aquí está representado, mientras que la rapidez promedio es un escalar. Bueno, vamos a realizar el inciso C para ver si establecer, digamos, algunas cosas más interesantes que esto que tenemos. Bueno, entonces para ello me voy a ir en la parte de arriba. Déjenme, voy a aplicar truco de pizarrón una vez más. Listo. Entonces, para el inciso C, ¿qué nos piden? De 12 a 28 segundos. Entonces aquí el tiempo T1 van a ser 12, el tiempo T2 van a ser 28 segundos y esas posiciones pues seguramente van a cambiar. Vamos entonces a leer la información de 12 a 28 segundos. Y es más, para no rayar esto,
o no. Creo que ya. Ups, chispas ya. Déjenme ver si lo puedo poner como fondo. Ah, sí. No. Soy control V. Voy a poner mejor hacia acá. Ahí está. Vale, voy a ocupar acá para tener la información de primera mano. Bien, entonces vamos a leer la información. Nos dice, de 12 segundos a 28 segundos. Entonces, ¿aquí dónde estaremos? En 12 segundos, ¿en dónde está ubicado el objeto? En 20 metros. 20 metros. Entonces estamos aquí. Ponemos la cruz para identificar. Y a los 28 segundos, En menos 15 metros. menos 15 metros, eso significa que anda por acá abajo, ¿no? Entonces el punto final es el que está en a la derecha de sus pantallas, en la parte baja del gráfico. Hasta ahí, ¿no? Tenemos. Muy bien. Entonces, con esta información, vamos a ver aquí. Entonces, posición inicial, ¿cuánto fue? 20 metros, ¿no? Posición final fue de menos 15 metros. ¿Y cuál fue la distancia recorrida? Menos 35 metros. Menos 35 metros. No, yo creo que fue más, ¿no? Mm, Yo creo que fue mucho más. Vean, estábamos en esta posición. Es decir, en la gráfica estamos en 12, es decir, estamos inicialmente aquí, ¿no? Y vamos a llegar a esta otra posición. Entonces, vean, el siguiente punto al cual avanzó el objeto se encuentra acá arriba. ¿Cuánto avanzó para llegar a esa posición? Dice 10 que avanzó 30 metros. No, Sí, 10 metros. 10 metros. se ubicó en la posición de 30 metros, pero tuvo que entonces que avanzar 10 metros a partir de donde estaba. Entonces le voy a poner aquí, 10 metros. Ahora, ya se encontró en esta posición. Avanzó a esta otra. ¿Cuánto más avanzó? Ahora está en la posición de 40. 10 metros. 10 metros. Le aumentamos más 10 metros. Ahora pasó a esta otra. A esta que estoy señalando aquí. Es decir, ahora 35. ¿Cuántos metros avanzó? Menos 5. ¿Avanzó menos 5? 5 metros. 5 Avanzó, metros. exacto, avanzó 5 metros, aunque esos 5 metros lo hizo a la izquierda, en dirección izquierda, en el eje. Pero la distancia que avanzó fueron 5 metros. Entonces, mucho cuidado aquí con las posiciones y las distancias, son cosas muy diferentes. Bien, después nos ubicamos en este punto. Es decir, ahora nos ubicamos en la posición de 25 metros. ¿Cuánto tuvo que avanzar? ¿Qué distancia recorrió? 10 metros. 10 metros. Le sumamos 10 metros. Ahora, cuando lleguemos a esta otra posición, nos encontraremos en la posición de 10 metros. ¿Cuánto avanzó? 15 metros. 15 metros. 15 metros. Muy bien. Después, para este otro punto, para esa otra posición, aquí nos ubicamos 5 metros adelante del origen. ¿Cuánto avanzó? ¿Cuántos metros más tuvo que avanzar? 5 metros. 5 metros. Muy bien. Ahora que cuando llegamos al origen, justamente cuando esté pasando enfrente de nosotros, aquí,
5 metros. 5 metros, correcto. Y para llegar a la posición de menos 15, 15 metros. 15 metros. 15 metros más. Entonces ven que no eran 35. Era mucho más. Entonces borro los puntos que no nos importan. Entonces, ¿sí queda clara la diferencia? Con lo que hay que tener cuidado. Cuando nos piden la distancia total recorrida. Sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa parte. Y ahora sí, haciendo el cálculo, ¿cuánto suma esto? 75. 75. Ahí está. Entonces, este objeto, de acuerdo a los puntos que tenemos aquí como la posición y la gráfica, concluimos que para pasar de la posición de 20 metros, cuando lo registramos en los 12 segundos, a la posición de menos 15 metros a los 28 segundos, tuvo que recorrer 75 metros. Entonces, ese es lo que vamos a anotar acá, 75 metros. Muy bien. Entonces vamos a hacer las cuentas para seguir nuestro análisis. Entonces aquí, por lo tanto, ¿qué vamos a tener? ¿Cuál es el valor de la velocidad promedio en este caso? Es menos 15 metros, sí. Menos Menos 15 metros y, ok, menos menos, eso es por la resta del vector de desplazamiento, 20 metros. Y 20 metros, sí. Ok, muy bien. Y abajo, 28 segundos menos 12 segundos. 28 segundos es el tiempo final, menos el tiempo inicial, 12 segundos. Muy bien, ¿y eso cuánto les da, muchachos? Menos 35, 16 avos. Menos 35, 16 avos, ok. Metros sobre segundo. Y, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué nos estará diciendo ahora con esta información? O sea, ¿cómo leemos esto? ¿Qué interpretación le damos a este resultado? Que ahora su dirección va a la izquierda del eje X. Exactamente, que en este intervalo de tiempo, de 28 a 12 segundos, ¿ok? El objeto se estuvo desplazando hacia la izquierda en el eje X. Y la manera de visualizar por qué a la izquierda es por el signo menos, justamente. Recordemos que esto es un vector. El signo menos nos está indicando la dirección. Entonces, en ese intervalo, solamente en ese intervalo que estamos analizando, podemos decir que el objeto se movía con una velocidad de 35,16 metros por segundo en la dirección hacia los X negativos. Vamos a ver la rapidez promedio. Entonces, la rapidez promedio se determina a partir de la distancia total recorrida entre el tiempo empleado. Ya sabemos cuánto vale la distancia, ¿no? Que recorrió el objeto. 35. Ah, no, 75. 75 metros. ¿En qué tiempo le realizó esto? En 16 segundos. En 16 segundos. Correcto. ¿Y cuál es entonces su rapidez promedio? Podemos decir simplemente que son 75 16avos metro por segundo. Entonces, ¿qué está sucediendo, muchachos? ¿Qué pasó?
con la velocidad y la rapidez promedio. Ya no coincidieron. O sea, algo sucedió que, aquí, perdón, algo sucedió en relación al problema, a los dos incisos anteriores, que hizo que estas dos cantidades dejaran de ser iguales. Porque aquí todo iba muy bien. Miel sobre hojuelas, coincidían. La velocidad, el módulo de la velocidad promedio coincidía con la rapidez promedio, en dos casos. Pero aquí ya dejaron de coincidir. Y es más, antes de intentar dar una respuesta, vamos a ver qué pasa con la recta, ¿no? Porque vimos que hace rato que había una relación, bueno, que también gráficamente podemos encontrar información. Entonces vamos a ver, a visualizarlo. ¿Cuáles son las coordenadas de este primer punto? Son 12 segundos, 20 metros. 12 segundos, 20 metros. Muy bien. Las del segundo punto, Son 28 segundos menos 15 metros. 28 segundos, menos 15 metros. Muy bien, ahí están las coordenadas de esos puntos. Como fue hace rato, trazamos una línea que une a dichos puntos. Aquí está. Y a esa línea recta que hemos aquí dibujado, podemos calcular su pendiente. ¿Cuál es el valor de la pendiente para esta línea recta? Menos 35 16avos. Menos 35 16avos. ¿Todos están de acuerdo? ¿O hay alguien que encontró un resultado distinto? ¿O no ve por qué ese sea el resultado correcto? Bueno, para empezar, el signo es correcto porque es una recta con pendiente negativa. Si estamos de acuerdo en esa parte. Sí. Entonces, bueno, en ese sentido, el signo menos va, sí lo compro. Y la parte numérica, tal cual, sí tiene esa pendiente de 35 sobre 16. Sí, sí está bien. ¿Sí? Vale, Y de entonces, hecho coincide con la velocidad promedio. exacto. Entonces, ¿qué estamos concluyendo? Que la pendiente de la recta, cuando uno lo dibuja, la recta que une dos puntos en una gráfica de posición contra tiempo, coincide enteramente, vean, con la velocidad promedio. O sea que la velocidad promedio la podemos nosotros obtener al leerle una gráfica. No así la rapidez promedio, si se dan cuenta. La rapidez promedio dio un resultado totalmente distinto. ¿Por qué? Porque la rapidez promedio, vean, toma en cuenta todo este recorrido, que no esto. Todo este otro recorrido lo toma en cuenta la rapidez promedio. No así la velocidad, ni la pendiente de la recta. ¿Preguntas aquí, muchachos? Entonces, con este resultado. Ninguna. No, profe. Ok, entonces aquí este ejemplo sirve muy, bueno, primer comentario. Este ejemplo sirve muy bien para mostrarles que velocidad no es igual a distancia sobre tiempo. No es así. Entonces, será bueno comenzar a quitarnos de la cabeza esa definición o esa idea que nos dijeron en su momento. Velocidad no es igual a distancia sobre tiempo. Velocidad es el cambio de la posición entre el tiempo empleado para efectuar dicho cambio. Y es una cantidad vectorial. La rapidez promedio, esa toma en cuenta todo el recorrido, todas las distancias que recorre el objeto
para hacer su cambio de posición. ¿Ok? Ahora la pregunta para ustedes. Entonces, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿qué pasó entre el inciso C y los incisos anteriores que hicieron que esas dos cantidades, velocidad y rapidez promedio, no coincidieran? ¿Por El qué en un cambio de caso la sí? dirección. ¿Cuál, perdón? El cambio de la dirección. ¿Qué pasó? ¿Cómo cambió la dirección? A ver, si pudieras profundizar más en esa parte. En el inciso A y en el inciso Ajá. B, la dirección siempre fue hacia a la derecha del eje X. Ok. Y en el caso C, la dirección queda negativa y por lo tanto se puede considerar que fue hacia la izquierda del eje X. Ok. Vale. Entonces, la diferencia, o sea, ¿cuándo la velocidad y la rapidez promedio coinciden? Cuando el objeto se mueve en una sola dirección. O siempre a la izquierda o siempre a la derecha, como sucedió justamente en el inciso. Pero cuando el objeto, por alguna razón, cambia de dirección, es decir, como en este caso, retrocede e intenta regresar hacia el origen, o al punto del cual partió, estas dos cantidades dejan de ser iguales. Y ahí justamente ahí radica la confusión de que nos digan que la velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Porque se asume, cuando nos explican esa parte, se asume que el objeto siempre se está moviendo en una sola dirección. O siempre hacia la derecha, o siempre hacia la izquierda, o siempre hacia arriba, o siempre hacia abajo. Cuando eso sucede, muchachos, entonces sí podemos decir con confianza que el módulo de la velocidad coincide con el valor de la rapidez promedio. Pero en casos más generales, cuando el objeto, como fue aquí, cambia de dirección, iba a la derecha, pero recordó que se le había olvidado algo y comienza a regresar, vean entonces que ambas cantidades dejan de tener el mismo valor. Incluso llegan a ser muy diferentes. Ni siquiera proporcionales, sino diferentes totalmente. Entonces, es algo que tienen que ustedes ya tener muy presente de ahora en adelante. Si ustedes dicen que velocidad es igual a distancia sobre tiempo, están asumiendo que el objeto no cambia de dirección en su recorrido. Pero eso es un caso muy particular. Que puede suceder, sí, pero por lo mismo hay que tener mucho cuidado en garantizar que así sea. Entonces, sí, por favor, ya no, cuando les toque a ustedes resolver algún ejercicio, no digan que velocidad es igual a distancia sobre tiempo, porque pues no es así. En general no es así. Bien, vamos a determinar ahora el inciso D. Dice el inciso D de 6 segundos a 26 segundos. Entonces vamos a ocupar esta otra gráfica que está menos pintada para identificar esos valores. Entonces déjenme aquí. Si no hay alguna otra pregunta o comentario con relación a esto, muchachos, entonces procedemos a ver el inciso D rápidamente. Entonces, consideremos el tiempo de 6 segundos a 26 segundos. Estas cantidades van a cambiar, las posiciones y la distancia. Muy bien. Entonces, de 6 a 26 segundos, ¿qué sucedió? De acuerdo a la gráfica. Ambos están en 0 metros. Su posición. Es decir, que ¿dónde están ubicados? En ambas situaciones, ¿en dónde tenemos al objeto ubicado?
En nuestro origen. Bueno, En el no, origen. sí. Sí, sí, en el origen de coordenadas, justamente. O sea, esta posición de 0 metros nos indica que el objeto está en ese justo a los 6 segundos y posterior a los 26 segundos, está pasando justamente por el origen de coordenadas. Muy bien. ¿Y cuál es la distancia que recorrió entonces? 70 metros. 70. A ver, estamos Yo tuve aquí 80. y queremos llegar otra vez a acá. Déjenme marcar con otro color. A ver, estamos aquí y 26 segundos después estamos aquí nuevamente. Entonces, ¿cuál es la distancia que recorrió este objeto? Podemos utilizar las cuentas que ya tenemos, ¿no? Para no escribir nuevamente. Sí, da 70 metros. ¿Sí, ya lo verificaron que sí sean 70 metros los que recorrió? A mí me dio 80. A ver, entonces vean, de la cuenta anterior vamos a quitarle 15, ¿no? ¿Están de acuerdo que si quito estos 15 de la cuenta que hicimos hace unos instantes, es restarle esta distancia? Entonces, le quitamos acá. Entonces vamos a reutilizar lo que ya tenemos para hacerlo útil. Y lo único que hay que hacer, ahora hay que tomar en cuenta las nuevas distancias que recorrió y que no están contabilizadas. Esta. Entonces, a ver, si estamos en 0 y después avanzamos a la posición de 10 metros, es que avanzamos 10 metros. Si estamos en 10 y después pasamos a 19, 9. 9 metros, muy bien, van 9 metros. Si estamos en 19 y pasamos a la posición de 20, Un Uno. metro. 1 metro. 1 metro. Y todo lo demás se sigue, ¿no? Otra vez 10 metros, 5, etcétera. Ah, sí, sale 80. Salen 80, ok. Vale, entonces. Es cuestión nada más de utilizar los datos que tenemos de manera ahí, eh, digamos, astuta para poder dar la respuesta. Entonces queda 80 metros, ¿todos de acuerdo? Entonces vean que recorrió para regresar al origen 80 metros en esta parte. Entonces aquí 80 metros. Muy bien. Vamos a calcular finalmente para esta parte los valores de la velocidad. Muy bien, entonces velocidad promedio. ¿Cuánto resulta ser? A ver, posición final. La posición de 0 metros sí. Menos la posición inicial, que justamente también fue la, la misma posición. La diferencia de tiempos son 26 segundos menos 6 segundos. 0. 0 nada más. 0 metros sobre 20 segundos, que se reduce a 0 metros sobre segundo. Y. Ok, y. Ahí está. Es lo que da. Y por su cuenta, por su parte, perdón, la rapidez promedio, ¿qué valor nos viene manejando? Es 80 metros entre 20 segundos.
80 metros entre 20 segundos. Muy bien. Y eso arroja un valor de 40 metros sobre segundo. 40. No, es 4, ¿no? 4 metros. Ah, sí. Sí. 4. Ahí está. Y 80. El 8, listo. Ahí está. 4 metros por segundo. Entonces vean que aquí es mucho más evidente que la velocidad promedio y la rapidez promedio, pues, en general no son lo mismo. Nos hablan de cosas distintas. Contabilizan cosas diferentes. Gráficamente, ¿qué nos estaría diciendo esto entonces? A ver. La velocidad promedio. ¿Qué nos estaría diciendo gráficamente? Que el objeto nunca cambie de posición. No, gráficamente. Es decir, ¿Que no acá. avanzó? No, a ver. Avanza Gráficamente en me línea refiero. recta. Línea recta, no hay pendiente. Exacto. ¿Qué pasa con la línea o la recta que une los dos puntos? ¿Qué pendiente tiene? 0. Cero. Exactamente. O sea, gráficamente lo que nos está diciendo ese resultado. Que si tomamos estos dos los dos taches en amarillo y los unimos a través de una línea, vean, dicha línea tiene pendiente 0. La pendiente de esta línea recta que une los puntos bajo que en el inciso D tiene pendiente 0. Entonces aquí tenemos una pendiente de 0 metros sobre segundo. Aquí. ¿Sí van siguiendo entonces con esta parte? Con la parte gráfica. Sí, profe. Vale, ahora sí, vamos a ver la parte física. Esto quiere decir, ¿qué significa esto? 0 metros por segundo. ¿El objeto no se movió? Pero sí lo hizo. Por eso es que la rapidez promedio incluso fue de 4 metros por segundo, porque sí vemos que avanzó. Incluso recorrió 80 metros. O sea, sí se movió, pero al final Ajá. volvió al mismo punto, al original. Entonces, Ese como es tal, el recorrido, pues, bueno, no el recorrido, la posición no cambia. su desplazamiento. O sea, en lo que llamamos nosotros desplazamiento, que es posición final menos posición inicial, vale 0. O sea, para el desplazamiento, lo que está diciéndonos es que regresó al punto de inicio. Es lo que está diciéndonos aquí, muchachos. No es que no se haya movido, porque de hecho sí lo hizo. Lo que nos está diciendo una velocidad promedio es que fue y regresó. Realizó una trayectoria cerrada. Estaba en esta posición, fue a hacer compras, regresó, hizo muchas cosas y volvió al mismo punto. Es decir, realizó una trayectoria cerrada. Eso es lo que está diciendo la velocidad promedio. Es la interpretación. No es que no se movió, sino que regresó al mismo punto del cual partió. Es decir, que en promedio, lo mismo que avanzó fue, en promedio, repito, lo mismo que utilizó para regresar. Y la suma de estas dos, de ida y de regreso, pues da un 0. Lo podemos interpretar de esa manera. ¿Ok? Entonces sí queda claro bueno, con este ejemplo, sí quisiera entonces quedara claro la relación que existe entre la gráfica de una función, cuando graficamos la posición contra el tiempo, y la velocidad promedio. Podemos leer la información, una información equivalente,
tanto de forma analítica, es decir, mediante la expresión que estamos trabajando acá, como con la parte gráfica, a través de pura pendiente, puras pendientes de rectas. Entonces, hasta aquí todo clarísimo con estos ejemplos. Sí, profe. Vamos bien. Ok, vale. Entonces, tengo una pregunta. Los velocímetros en los vehículos, ¿qué miden entonces? La rapidez promedio. Miden rapidez, no velocidades. Exactamente. También no nos han engañado, simplemente El conceptualmente término es hablando, distinto. pues, estamos manejando cosas diferentes. O sea, un velocímetro, aunque el nombre lo sugeriría, no mide velocidad. Si midiera velocidad, nos estaría indicando si nos movemos a la izquierda o a la derecha. E incluso podría dar un valor de 0, como vemos aquí. Cuando salimos de casa y regresamos a casa, debería ser una velocidad de 0 metros por segundo, porque regresamos al punto de origen. Y no, seguramente les da un resultado como el que está justamente abajo, ¿no? Toma en cuenta todo el recorrido entre el tiempo empleado. Es decir, están viendo rapidez, no velocidades. Ok, bien. Y ya, bueno, para encaminar un poquito la discusión del día de mañana, ok, déjenme copiar esto y borrar. Bueno, pues déjenme decirles que aunque estas cantidades funcionan muy bien, es decir, nos dicen a nosotros, fíjense, la velocidad promedio nos dice no solamente qué tan rápido cambió un objeto su posición, sino también la dirección. Aquí nos decía que el cambio de la posición fue en la dirección X positiva. Aquí está y acá. Por acá nos decían, bueno, la posición que experimentó el objeto fue en la dirección de las X negativa. O incluso nos están diciendo que el objeto regresó al origen. Es decir, que la velocidad promedio guarda mucha información sobre el movimiento de un objeto, pero tiene un problemita. Tiene un ligero problema o un gran problema. Cuando calculamos, por ejemplo, para el inciso C, vean, del punto 15 segundos 20 metros a el punto 28 segundos menos 15 metros, noten que no tomamos en cuenta esos otros puntos, los que están por arriba. La velocidad promedio no los tomó en cuenta, solamente dijo o tomó en cuenta punto final y punto inicial. Lo mismo sucedió con estos ejemplos. Vean, cuando calculamos esta primera pendiente, no tomamos en cuenta estos puntos. Y para el que está arriba, tampoco estos puntos que están por arriba o estos puntos que están por debajo. ¿Qué propondrían ustedes para solucionar ese problema? Es decir, para tomar en cuenta estos puntos. Pero en ese problema sí se tomaron en cuenta, ¿no, profe? ¿Para la velocidad promedio? Para la velocidad Mm, promedio. no. Nomás se tomó el punto inicial y el punto final. Exactamente. O sea, el punto es este. La velocidad promedio nos da mucho más información que la rapidez, porque la velocidad promedio, vean, nos dice incluso hasta la dirección, cosa que la rapidez promedio no. O sea, estos 75/16 no sabemos si se avanzaron hacia la izquierda o hacia la derecha, pero la velocidad promedio sí nos da esa información, porque nos dice incluso la dirección. Aquí está. O sea que la velocidad promedio es más rica en información, pero tiene un problema.
Cuando ustedes fijan el intervalo de tiempo, ustedes pueden elegirlo tan grande como quieran. Por ejemplo, yo puedo haberles dicho, quiero que tome el intervalo desde este punto hasta el último. Me voy a la otra gráfica, mejor para no rayar. Esta. O sea, vean, esta posición y esta otra. Y hubiéramos calculado lo mismo que hicimos. Hubiéramos obtenido la pendiente de la recta que une estos puntos. Hubiéramos dicho si se estuvo moviendo hacia la izquierda o hacia la derecha en el eje X. Pero noten que toda la información que hubiéramos perdido, todo esto, entonces, ¿cómo podemos hacer para resolver este dilema, esta situación? De una manera muy sencilla. Vean, lo que se hace es lo siguiente. Por poner un ejemplo, vamos a situarnos en este punto en la gráfica. Vamos a considerar el punto más grande. Bueno, el punto que está en la cúspide de la gráfica. Entonces, nosotros ya hemos visto que podemos calcular la velocidad promedio o podemos leer la velocidad promedio a través de la pendiente de la recta que une estos dos puntos. Hemos visto con los ejemplos que si medimos la pendiente de esta recta, conocemos la velocidad promedio. Pero, pues tenemos información por arriba y por abajo de esta línea recta que no estamos tomando en cuenta. Bueno, pues alguien bastante listo nos puede decir, pues entonces, no tomes cuenta hasta acá arriba, pues toma un punto más por abajo. Entonces ahora lo que vamos a tomar en cuenta es esta otra línea. Estos otros dos puntos. Fijamos el que está aquí abajo. Esto lo dejamos, el de abajo lo dejamos fijo. Este no lo tocamos. Entonces vean que el error, digamos, que estamos cometiendo, pues ha sido un poquito más pequeño. Pero podemos mejorarlo, ¿no? Es decir, que para un siguiente intento, podemos irnos hacia este otro punto. Déjenme elegir otro color. Podemos irnos hacia este otro punto y unir el punto que ya tenemos fijo con este nuevo. Ok, entonces podemos hacer este trazo, que tal vez no se alcanza a ver muy bien. Ok, entonces pareciera que ya mejoró las cosas, pero si hacemos un zoom, ok, ven que esta línea delgada roja no toca todos los puntos. Vean aquí hay una parte donde no está totalmente centrada, mientras que aquí sí va a la mitad, aproximadamente a la mitad. Entonces aquí hay puntos que no está considerando. Entonces, ¿cuál es lo ideal o cuál es lo que hay que proceder a hacer? Es ir haciendo más pequeño el intervalo de tiempo que estamos analizando. Digamos, no hacerlo tan global, no irnos desde T1 hasta un T2 muy, muy alejado, sino por el contrario, ir poco a poco o gradualmente disminuyendo el intervalo de tiempo. No sé si van siguiendo la idea que les estoy aquí. Este T lo fijamos. Tenemos un T1, voy a ponerlo aquí más o menos, está bastante chueco. Ok, vale, lo quito. Ok, aquí tenemos un T1. Vean lo alejados que están. Pero bueno, proponemos otro. Que sea más pequeño el intervalo ahora. Este que esté en color verde. Un T sub 2. Vean que la separación entre tiempos es menor. Proponemos uno más. Este que está aquí. Un T sub 3. La separación entre los tiempos es más pequeña en relación a los otros dos. Y así podemos ir continuando, muchachos. ¿Cuál es eso es lo que vamos a lograr o qué vamos a o cuándo la velocidad
va ¿cómo decirlo? Vamos a tener una información que sea útil para todos los casos. Bueno, lo que vamos a tener es que, aquí voy, ok, que la velocidad promedio va a ser reemplazada por algo que vamos a conocer como velocidad instantánea. Porque esta velocidad instantánea, como su nombre lo sugiere, nos permite conocer la velocidad del objeto ya no de manera global, es decir, con intervalos de tiempo muy separados, sino con, digamos que segundo a segundo. O sea, un tiempo que ustedes den es un tiempo para el cual podemos calcular perfectamente la velocidad. Es decir, que de esta expresión con la que arrancamos justamente esta clase, vamos a tener que tomar esta cuenta. El límite cuando el intervalo de tiempo se aproxima a 0. Y eso, muchachos, si recordamos nuestras clases de bachillerato, esto coincide justamente con la idea de derivada. Es decir, que la velocidad instantánea, la velocidad que nos interesa, la vamos a obtener a través de derivar una función que nos dé la posición respecto al tiempo. Y eso, muchachos, es lo que en ingeniería y en las ciencias en general conocemos como la velocidad. No es igual a distancia sobre tiempo, sino que es la derivada de la posición en el tiempo. ¿Y recuerdan que gráficamente cómo se interpreta una derivada? Gráficamente, ¿qué es una derivada? Era la recta tangente, no, la pendiente de la recta tangente a la curva. Algo así. Exactamente, exactamente. La pendiente, es decir, que en esta gráfica, si yo quiero conocer la velocidad justo a los 20 segundos, por ejemplo aquí, tengo que, si conozco cómo es la gráfica de esta función, la derivo y lo que obtengo es la pendiente justamente de esa línea que toca a este punto, o que, perdón, que toca la gráfica en este punto, justo en este punto. Entonces, por ejemplo, aquí, como la pendiente es negativa, me va a decir que la velocidad del objeto, numéricamente lo que sea, está en dirección X negativa. Vean acá, la gráfica, también la pendiente me va a dar otra velocidad. Alguna otra, alguna otra. Pero entonces vean que estas líneas en amarillo que representan las rectas tangentes, el valor de sus pendientes me dan la velocidad justo en el instante que yo lo desee. No necesito, como era antes con la velocidad promedio, tener que elegir dos puntos en el tiempo, un intervalo, no, sino lo puedo evaluar justo en el tiempo que a mí me interese, a los 5 segundos, a los 20, a los 300, a los 400, etc. Y para cada uno de esos valores del tiempo, podemos conocer justamente el valor exacto de la velocidad en dicho instante de tiempo. Por eso el nombre de velocidad instantánea, repito, porque nos permite conocer la velocidad justo en ese preciso momento. Entonces es mucho más exacta. Esta es una construcción mucho más fina que lo que hace la velocidad promedio. Y evidentemente es mucho más útil. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, en otras aplicaciones en su formación, quieren calcular la velocidad con la que se disuelve, por ejemplo, una sustancia, ¿ok? O quieren conocer la velocidad con la que crece una población, pues lo que empleamos es justamente esta idea, como la velocidad como una derivada de algo, respecto al tiempo, claro. Entonces, esta definición es mucho más útil
que las que acabamos de ver en esta sesión. Y es justamente en lo que nos vamos a concentrar de ahora en adelante. Entonces, pues será bueno que ahí recuerden un poquito de las técnicas de derivación, porque seguramente van a sernos útiles en algún momento. ¿Preguntas, comentarios, muchachos, con esta parte? De mi parte no, profe. Ok, bueno, espero que la respuesta sea generalizada. Pues bueno, entonces el día de mañana, mañana sí, continuaremos con un ejemplo donde aplicaremos justamente esta idea de la velocidad como una derivada de la posición para comenzar a hacer unos cálculos y vean que, pues, la idea no es complicada. Todo depende, claro, de qué tan habilidosos seamos para calcular derivadas. Espero que ustedes no tengan ese problema. Ok, si no, bueno, les va a costar un poquito de trabajo, pero hay que ir practicando de algún modo. Sale, muchachos, entonces nos reunimos el día de mañana y no olviden su tarea que se entrega el día de hoy. Nos vemos, profe. Hasta luego. Buen día. Sale, profe. Muchas Igualmente, gracias. gracias, hasta luego, buen día. Hasta luego. Bye. Hasta luego.